Diana, platícanos de tus planes para los primeros meses como directora estratégica en la Cámara de Comercio de Wisconsin para los latinos. Mi propósito para esta nueva posición que tengo es fortalecer las alianzas estratégicas mediante nuevas conexiones con los negocios y abrir oportunidades económicas en todo el estado. Los primeros 100 días creo que son súper importantes para nosotros poder trazar una estrategia. Al mismo tiempo, estos 100 días creo que es importante escuchar de los miembros quiénes son las personas que están dependiendo de nosotros, ¿verdad? Para esos servicios. Me estoy entrevistando con ellos, estoy pidiendo sus opiniones, cómo les ha ayudado, en qué más los podemos ayudar. Y obviamente trazar una estrategia para llevar a cabo la misión de la Cámara, ¿verdad? Que al final del día es ser ese instrumento o ese mediador entre el emprendedor y las oportunidades que haya, ya sea en el estado, nacionales o tal vez internacionales. Creo que mi trabajo comunitario me está dando la pauta para seguir adelante, ¿verdad? Todos estos años he trabajado con las familias, con las personas en sus hogares, creando programas de educación, reuniendo necesidades básicas. Como comunidad es importante tener acceso a la educación, es importante tener acceso a la salud, es importante tener acceso a comida, ¿verdad? Pero también una parte muy importante es la economía. Tenemos que tener un ingreso y eso es lo que me ha ayudado a ponerme en el lugar de esas personas. La Cámara se está reintegrando. Estás llegando tú a una nueva etapa. ¿Qué nos podrías decir de esta nueva configuración de la Cámara? La Cámara de Comercio Latino de Wisconsin fue fundada en el 2003, entonces ya tiene más de 20 años de existencia. Durante esos 20 años, obviamente, ha ido evolucionando, ha ido cambiando el liderazgo. Tenemos un nuevo director ejecutivo que tiene una visión más elevada. No quiero decir que antes no la tenía, ¿verdad? Pero tenemos que estar actualizándonos con todo lo que está pasando en el área económica. Entonces, todas esas experiencias que él tiene, la experiencia que tienen los directores de la mesa ejecutiva, nos está llevando a no reinventarnos, pero ser más intencionales en lo que son las necesidades de la comunidad en sí. ¿Has tenido oportunidad de aprender algo en relación a que haya una distribución de posibilidades entre los latinos y los demás grupos? En el 2024, la Universidad de Madison hizo un estudio relacionado a los negocios latinos en el estado. Ahí hablan ellos de la desigualdad de acceso a capital, acceso a inversiones. Un dato muy importante es que casi el 90% de los negocios latinos son principalmente una o dos personas que corren esos negocios. Entonces nos damos cuenta de las inversiones que se hacen en estos negocios latinos no son las mismas a otras comunidades o a otras áreas demográficas. Realmente al invertir en un negocio latino estamos invirtiendo en familias, estamos invirtiendo en la comunidad, estamos invirtiendo en el estado. Entonces eso es un efecto que la economía sigue circulando, ¿verdad? Se queda aquí en nuestras comunidades cuando invertimos en los negocios latinos. Sí, hay estudios, hay desigualdad, pero para eso estamos también trabajando en la Cámara de Comercio. Queremos ser también parte de esa abogacía. No es un secreto saber que lo que está pasando con nuestro clima político está afectando, que se les están cerrando las puertas al acceso a capital, a los préstamos. Hay más requisitos para obtener un préstamo. Yo creo que esas son las mayores dificultades que estamos ahorita teniendo en los negocios hispanos. ¿Cuáles son las estrategias para llevar el apoyo de la Cámara a ciudades grandes o ciudades pequeñas? El crecimiento económico depende de muchos factores, ¿verdad? Y el trabajo no se puede hacer, una sola organización no lo puede hacer todo. Las personas que viven en un área rural, entonces no son las mismas necesidades o las mismas barreras que están enfrentando tal vez una persona que vive en la ciudad. Hay muchos factores que influyen para que los negocios sigan creciendo. Hay migración entre los estados, entre los condados, entre las ciudades, entonces también eso tiene un impacto. Sí, hay barreras y no voy a decir que va a ser fácil, pero eso es lo que más me tiene emocionada, eso es lo que me da mucha alegría de saber que la ilusión sigue allí y que el talento es grande.